Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a un repaso de los temas de los que os habéis evaluado en la tercera evaluación. Estas clases son para aquellos que tengan que hacer la recuperación, y os sirva de apoyo para poder conseguir superar los objetivos propuestos. Vamos a comenzar con los contenidos del tema 6, la formación y expansión de los reinos peninsulares durante la Edad Media. Y lo primero que nosotros vimos en clase fue un mapa de la península ibérica, donde veíamos la situación en el siglo VIII de la península ibérica y el comienzo de esos primeros reinos cristianos. Este mapa lo tenéis que tener hecho en el cuaderno, ¿eh? Tenéis que saber situar cada uno de los reinos, dónde estaban ubicados y cuál fue su progresión. Bueno, convendría que tuvierais el cuaderno preparado, para continuar con los contenidos y ver si os falta alguna cosa. El primer apartado, situación de la península en el siglo VIII. Bueno, como sabéis, en el siglo VIII, en el año 711, los musulmanes invaden la península ibérica, conquistan el imperio visigodo, pero bueno, pues solamente las zonas montañosas del norte de la península son las que se mantienen libres de la dominación musulmana. Ahí es donde van a surgir esos primeros núcleos de oposición, de resistencia cristiana frente al Islam, ¿eh? Estamos haciendo referencia al reino asturiano, al de Navarra, al aragonés y los condados catalanes. Durante el siglo VIII, estos reinos se limitaron a resistir el empuje musulmán, y, bueno, como mucho realizaban pequeños avances en unas zonas que estaban despobladas, situadas en el norte del Valle del Duero, y no estaban sometidos a los musulmanes directamente. ¿Vale? La situación cambia a medida que vamos avanzando. Los primeros reinos cristianos peninsulares los centraríamos en la cordillera Cantábrica. Es allí donde surge el reino de Asturias. Bien, pues vamos a ir viendo cada uno de los reinos, qué es lo que sucede durante este momento. En el reino de Asturias eh, era un territorio que estaba habitado por los astures. Allí es donde se refugiaron los visigodos, y donde se produjo el primer enfrentamiento con los musulmanes. Acordaros de lo que decíamos de Don Pelayo y su victoria en la batalla de Covadonga en el año 722. La familia de Don Pelayo, sus sucesores, fueron ampliando los dominios, los territorios, y llegaron a ocupar Galicia, Asturias, León y los condados que hacían frontera con Portugal y con Castilla. En un primer lugar, la capital del reino estuvo en Oviedo y más tarde en León. De manera que con el tiempo pasó a llamarse Reino de León. ¿Qué ocurrió en los Pirineos? Bueno, pues en los Pirineos surgió el reino de Navarra, el de Aragón y los condados catalanes. Bien, pasaríamos al reino de Pamplona, de Navarra. En el siglo XI alcanza su máxima extensión bajo el mando de Sancho III el Mayor. ¿Qué ocurre en el reino de Aragón? Pues también en el siglo IX los condados aragoneses se independizan de los reyes francos y forman el reino de Aragón. En cuanto a los condados catalanes, en el siglo X los condados catalanes se independizan del poder franco y se unen bajo el poder del condado de Barcelona. ¿Vale? Bueno, esto sería el origen de los primeros reinos cristianos. Hemos ido reino por reino comentando. Con respecto a la reconquista de los reinos cristianos, bueno, pues lo vamos a hacer atendiendo a un criterio cronológico, es decir, por siglos, tal y como lo hemos visto en clase. Comenzamos. Al-Ándalus se encontraba dividida, estamos hablando del año 1031, había caído el califato de Córdoba y el territorio peninsular estaba dividido en gran cantidad de reinos taifas. Esta debilidad la aprovechan los reinos cristianos del norte para iniciar su expansión hacia el sur. ¿Vale?
De manera que, bueno, pues este va a ser el punto de inflexión a partir del cual los cristianos van a ir recuperando los territorios dirigiéndose hacia el sur de la península. Vamos a ver qué ocurre en el siglo XI. En el siglo XI, en el reino de Castilla y León, los cristianos ocupan la meseta norte y el valle del Tajo con la toma de Toledo. La toma de Toledo, 1085. Esto es algo crucial. La conquista de Toledo fue un duro golpe para los musulmanes, que pidieron socorro al imperio musulmán almorávide del norte de África. Con Fernando I, Castilla se independiza de León y posteriormente se independizan de nuevo. En el reino de Navarra, el reino de Aragón y los condados catalanes, lo que observamos durante este siglo es una escasa expansión. Apenas consiguen nuevos territorios. Vale. Segundo apartado. ¿Qué ocurre en el siglo XII? En el siglo XII los avances de los reinos cristianos son limitados. La llegada de los almorávides y más tarde de los almohades frena el avance de los cristianos hacia el sur. Digamos que es un periodo de stand-by. Y en el siglo XIII, ¿qué es lo que ocurre? El siglo XIII es el siglo de las grandes conquistas. Los reinos cristianos consiguen la victoria sobre los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. Acordaros, 1212. A partir de aquí el avance cristiano fue imparable. Se conquistan los valles de Guadalquivir, del Júcar, del Segura, y el dominio musulmán queda reducido a una pequeña parte de la península, lo que nosotros conocíamos como el Reino de Granada. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos serían los 3 pasos, lo hemos hecho por siglos, por un criterio cronológico que es el que planteamos en clase. El siguiente apartado que nosotros vimos fue el origen de Mairit. Mairit, que es el equivalente a Madrid, y etimológicamente significa tierra rica en agua. El origen de Madrid se remonta al siglo IX, cuando los musulmanes construyeron una gran fortaleza en un promontorio, en un cerro, junto al río Manzanares. Este lugar está ocupado actualmente por el Palacio Real. Estos territorios pasaron a formar parte del reino taifa de Toledo en el siglo XI y ya con Alfonso VI pasaron a incorporarse al reino de Castilla. Bueno, siguiente apartado que nosotros vimos fueron pues los sistemas de repoblación y sus formas. Acordaros que nosotros vimos varias definiciones en clase y que deberíais tener apuntadas en el cuaderno. Reconquista, presura, aprisio, cartapuebla, latifundio. Esto lo tenéis que tener en el cuaderno y, bueno, pues pueden ser posibles cuestiones en un futuro examen. Bien, sistemas de repoblación. Nosotros la clasificamos de una forma muy sencillita. Este esquema que tenéis aquí, que os he puesto, lo tenéis que tener vosotros en el cuaderno y además lo tenéis que tener complementado con un mapa que vosotros mismos hicisteis después de las indicaciones que yo os propuse, situando cada uno de estos 3 sistemas de repoblación. Bueno, vamos a explicar un poquito. Pues durante el siglo X, el tipo de repoblación que se lleva a cabo es la presura o también llamada aprisio. Este tipo de repoblación se sitúa en el Valle del Duero y en el sur de los condados pirenaicos. Es una repoblación que se realizó de forma espontánea por campesinos libres que luego, posteriormente, solicitaban al rey el derecho de propiedad sobre estas tierras. ¿Vale? ¿Qué ocurre en los siglos XI y XII? Pues la repoblación fue dirigida por los reyes. Los reyes ofrecían importantes privilegios y derechos que quedaban recogidos por escrito en la denominada Carta Puebla o también llamada Carta de Poblamiento. De esta forma, atraían a la población a las zonas peligrosas de las fronteras, pero a cambio, posteriormente les reconocían esos territorios como su propiedad.
Este tipo de repoblación se llevó a cabo en las zonas de los valles del Tajo y del Ebro. Y en el siglo XIII tenemos el tercer sistema de repoblación. eh, Se lleva a cabo en el Valle del Guadiana, Guadalquivir y la zona levantina, ¿no? La zona que va hacia la costa de Levante, y el territorio fue repartido en forma de grandes latifundios. Grandes latifundios son grandes extensiones de territorio. ¿A quién iba dirigida? Pues sobre todo a los nobles y a las órdenes militares que habían participado en la conquista. Era una forma de premio por haber participado en esa reconquista y haber luchado contra los musulmanes. El siguiente apartado que nosotros vimos fueron las instituciones de gobierno, cuáles eran las principales instituciones de gobierno, tanto en la corona de Castilla como en la corona de Aragón. Aquí lo tenemos en dos columnas reflejado cuáles son las de cada uno de estos reinos. En el caso de la corona de Castilla, por un lado destacaríamos a los monarcas, que eran los que tenían mayores poderes, dictaban las leyes, impartían justicia, podían declarar la guerra, etcétera. Y los monarcas estaban asesorados por un consejo real. La segunda institución son las Cortes, que eran un organismo formado por representantes del clero, de la nobleza y de las grandes ciudades. Las Cortes en Castilla no tenían función legislativa, es decir, no hacían las leyes, puesto que esta función estaba aglutinada por el monarca, por el rey. Y por último, la tercera institución fueron los municipios castellanos, que gozaron inicialmente de cierta autonomía, pero poco a poco fueron controlados por los reyes, a través de una figura que se creó en ese momento, que era la figura del corregidor. Bien, pues ahora, en contraposición, ¿qué es lo que ocurre en la corona de Aragón? Bueno, pues Aragón estuvo configurada por pequeños reinos, es decir, dentro de la corona de Aragón había determinados territorios con una cierta autonomía, aunque todos seguían las directrices del rey. Las principales instituciones de gobierno en la corona de Aragón fueron, por un lado, la monarquía aragonesa, el rey, que tenía menos poderes, en este caso que la corona de Castilla, y el rey tenía un representante, un virrey, en cada uno de los reinos que formaban la corona. La segunda institución fueron las Cortes. Cada uno de estos reinos que conformaban la corona de Aragón tenía sus propias cortes. ¿Esto qué provocaba? Que el rey tuviera menos poderes. Y en tercer lugar, el gobierno de las ciudades. El gobierno de las ciudades en la corona de Aragón estaba en manos de la alta burguesía. Tuvieron un gran desarrollo gracias a las actividades comerciales. ¿Qué nos quedaría por terminar? Pues la economía y sociedad. Economía y sociedad tanto en la corona de Castilla como en la corona de Aragón. También las he puesto en dos columnas para poder diferenciar un poquito y poder contrastar lo que ocurre en una zona y lo que ocurre en la otra. En la corona de Castilla, la base económica principal se basaba en la trilogía mediterránea, cereales, vid y olivo, junto con la ganadería ovina. Ganadería ovina que tenía una gran importancia a nivel comercial. Las exportaciones de lana al extranjero. Esto provocaba que en muchos casos ganaderos y agricultores estuvieran enfrentados. Debido a ello, se creó el honrado Concejo de la Mesta, es decir, una agrupación de los principales ganaderos que velaban por los derechos de estos, para evitar enfrentamientos entre unos y otros. Por otro lado, en la corona de Aragón tenía menor peso económico y la base económica fundamental era la agricultura, el comercio y la artesanía. Bueno, pues espero que estas ideas fundamentales las tengáis recogidas en el cuaderno y os sirvan de apoyo para recuperar la tercera evaluación que algunos de vosotros tenéis que hacer. Venga, pues nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!